Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta en Añoranzas de Electricistas, para todos ustedes, con Víctor Sánchez, su servidor, y a través de Radio ESME, del equipo de Radio ESME que nos permite llegar correctamente, diríamos, a la nube. Y en la nube cibernética, cada uno de ustedes puede consultarnos y vernos. Cuando nos ven, estamos ya en la nube cibernética. No me la imagino, no sé cómo es, pero sucede como las ondas de radio que dicen que ahí andan, o de televisión, llegan a la antena porque andan en el aire y se reciben bien. Como diría el buen Marx, en esta vida social, donde en la división del trabajo cada uno va haciendo y mereciendo lo que le corresponde, pues así es la vida. O como dice Marx, o como dice la canción, así es la vida de caprichosa, a veces tierna, a veces triste. Así es la vida de caprichosa. En fin, tan es caprichosa que después de agradecer al equipo Radio ESME, especialmente Iván Hernández, que tenemos años de conocidos, igual que a la jefa, mis respetos, como muchos otros compañeros que me han permitido conocerlos, comentar, trabajar con ellos, saber de la historia, de sus historias, de sus trayectorias, pues me permito. La vez pasada hablamos de este libro que preparó la dirección. Ya no le leí más. Hay errores muy evidentes, pero lo que más sentí ofensivo es que el copyright, la propiedad intelectual del libro, está compartida. No sé cómo los abogados de Compañía de Luz, los abogados que asesoran al director general, le permitieron a la autora, a la que le encargaron por contratismo, por pago de honorarios que lo hiciera, le dieron derechos de copyright. Se contrata a la persona para hacer esto y la propiedad, hablando de capitalismo, digo la propiedad intelectual o de derechos de autor, le pertenece a la compañía. Porque el trabajo de la susodicha, que quien hizo este trabajo y el equipo que comando, ya lo dije, el total de fotografías no le pertenecen, son de la empresa, son de Compañía de Luz. Es más, como hay muchas fotografías viejas, son de la Mexican Lion Power Company Limited. Los jefes de ese tiempo no hubieran permitido que quien hiciera cualquier obra intelectual basada en los archivos y documentos de la propia empresa apareciera con el copyright. Marta León es copropietaria del libro, pero ella pagó, se le pagó por honorarios, por contrato, por obra determinada. Este trabajo no le pertenece
hace el trabajo, se entrega a la empresa y la empresa quien contrató, punto. Desde ahí empiezan los errores y el plagio. Todas las fotografías, además de estar mal citada, no tienen lugar, fecha, horario. Las viejas fotografías de la Mexican Life, todas tienen a mano incluso la fecha de cuando fue tomada la fotografía. Todas. Y sin embargo, la pagada por honorarios tuvo a bien quitarle esa señalización. Pero hay un ejemplo de esto en esta. No voy a revisar todas. Espero que vean en la parte baja de esta fotografía que indica el lugar, que indica que es Necaxa, agosto 15 del 2004. No le llaman balsa, le llaman caja de cable y planta temporal. Todas las fotografías están plagiadas. Es un robo intelectual, más porque le atribuyen el copyright. Y los errores históricos del texto también son tremendos. De eso ya le narré la vez pasada, pero, por ejemplo, la huelga de 1916 indican, según el texto, que se está en 3 lugares: en Necaxa, Indianilla y Verónica. Pero fue una huelga general, se suspendió toda la electricidad en la capital de la República, todos los comercios grandes, todas las plantas, todos los talleres, las fábricas, inclusive lo que acusó Carranza, la fábrica de municiones, todo quedó parado. Y en la lectura del texto que prepararon estos autores historiadores falsos, pareciera que solo 3 lugares, centros de trabajo, pararon, como si no hubiera una afectación directa como la hubo. Por eso se va a la huelga en del 16, por el impacto político que tiene la huelga, y se deja de lado. La huelga de 36 sucede lo mismo. Lo curioso es que en ambas el texto dice la guerra del 16, la guerra del 36, y no hay guerra. Es un relato superficial, terso, hasta diría bonito, y donde el enfrentamiento de dos clases y la capacidad política del Estado, que es clara en los dos momentos, no se muestra, no se define políticamente. Es muy terso el asunto. En el 16 aún estaba la disputa por el poder político. Todavía a mitad del 16 no se sabía a ciencia cierta quién estaba ganando la Revolución Mexicana. No se habla de la Revolución Mexicana. Cuando surge el ESMEI en 1915, es que es un año crucial, en especial eh, de múltiple impacto para los villistas y zapatistas, no se habla nada de eso. No hubo Revolución Mexicana, según este texto. Y entonces seguramente le pagaron mucho a este equipo y le prestaron todo, hasta el alma. Le vendieron, le otorgan el alma y ella se la apropia. Bueno, ya me quejé suficiente de esto. Ah, la última parte que yo pensaba leerles
Habla de centros de trabajo como Tacubaya, como la fábrica de postes, como la reparación de los transformadores, pero tiene una pequeña cualidad. Aunque hay fotografías de trabajadores, nunca se habla de ellos. Se habla del personal de confianza, de ingenieros, y los sujetos de la historia son los trabajadores. Obviamente podríamos decir que es importante los ingenieros, pero miren, acá atrás, tanto en el salón de clase como el Partido Mexicano de los Trabajadores, adquirí la convicción de que es en el mundo del trabajo donde se resuelven la vida social de un país. Y acá, obviamente podemos decir que la visión de la empresa, de la dirección está aquí. Y quizá esa es lo que podríamos decir, vale. Pero técnicamente, si en una fotografía tiene correcta su pie de foto, el lugar primero y la fecha exacta y una nota especial de quienes aparecen en las fotografías, es plagio. Robo intelectual que le entrega la propia dirección de la empresa. Bueno, en conclusión podríamos decir que es un bonito libro, que fue muy caro, que si sirve para hacer una crítica de esta reseña histórica, está bien, pues hay que leerla, hay que revisarla, hay que verla, porque aquí está el asunto de cómo hay historias erróneas, equivocadas, con falsedades, con mentiras, con interpretaciones equivocadas de lo histórico, y que como tal que se presentan, puede parecer que son buenos libros. Pero Mao Zedong decía, hay que mirar con crítica los libros, no hay que tenerle culto a los libros y menos culto a la personalidad de las dirigentes. Y entonces ojalá y esta fotografía hubiese sido la forma de interpretar los 100 años de historia, pero no, no ocurrió. Y solo nos queda relatar que debemos de leer esto, que debemos de aprender, que aprendamos a leer párrafo a párrafo y que no nos dejemos sorprender. No debe haber culto a los libros. No porque está bonito, está bien hecho. Este es un claro ejemplo, un gasto, pues en su momento nadie lo leyó seguramente y los propios que lo mandaron a hacer quedaron satisfechos. Ni esta fotografía que aparece aquí creo que la haya hecho el equipo. Seguramente lo hicieron los propios trabajadores y puede ser que el ingeniero de transmisión. Y entonces, aunque narra algunos aspectos de una subestación, de torres de transmisión, de fábrica de postes, desde alguna subestación, de la planta que se opera en Necaxa, no hay ningún dato de, por ejemplo, cuántos trabajadores están en transmisión o con cuántos obreros se construye una torre de transmisión en estructuras, como diversos fierros sueltos se convierte en una superestructura para cargar la línea desde Necaxa a la Ciudad de México.
Bueno, pero se acabó esa historia. Eh, si me diese tiempo, poco a poco iré comentando los capítulos donde aparece el proceso de trabajo, donde aparecen los ingenieros, pero no aparecen los trabajadores. Tenían toda la información, pudieron haber dicho cuántos obreros hay en fábrica de postes, cuántos postes se producen y dónde se distribuyen. Bueno, esa fue la añoranza de hace 8 días. Y precisamente me acordé de este otro. 40 años de Comisión Federal de Electricidad. Aquí está. E hicieron este volumen en Comisión Federal de Electricidad. Traté de buscar en internet si había un libro que dijera 50 años. No lo encontré. Y yo recordaba que tenía ya está suelto, digamos. Este libro se elabora cuando Hugo Cervantes del Río es el director de Comisión Federal y el presidente es José López Portillo, quien pasó también por CFE. Cuando López Portillo es presidente de la República, el licenciado Hugo Cervantes del Río, sabiendo que había estado López Portillo en CFE, pues le hace la barba haciendo este libro. Y en Compañía de Luz no hay este detalle que ponen aquí. Por ejemplo, se inicia CFE con Carlos. Se inicia, perdón, Comisión Federal empieza con 3 ingenieros, como debe de ser, pero después son puros licenciados los que dirigen, puros abogados. Y habiendo tantos cuadros principales interesantes, con una ingeniería cabal que puede haber en México, fuesen de la UNAM o del Poli. Sin embargo, desde la nacionalización de la industria eléctrica, son abogados los que ocupan la Comisión Federal de Electricidad. Empieza el ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, que está en 2 etapas. Después el ingeniero Alejandro Páez Urquide y el último Manuel Moreno Torres, también ingeniero hasta el 64. A partir de ahí, Guillermo Martínez Domínguez, Guillermo Villarreal Caravantes, José López Portillo, Arsenio Farel Cubillas y Hugo Cervantes del Río. Puro político para hacer política. Y tiene una característica esta historia, estos 40 años de Comisión Federal. Como la otra es historia oficial, todo es bonito. Hay una línea de continuidad perfecta. No hay fallas, no se tergiversa. Todo lo que se planea se hace de manera transparente, sin, sin contradicciones.
en orden ascendente. Va de poquito, subiendo, 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 hasta lo máximo. Todas las fotografías de aquí son en su mayoría colores. Y el único, bueno, el error general es ese, es la historia oficial que hacen pristas donde todo es perfecto. Hacen una buena crónica de los inicios de la electricidad, especialmente dedicada primero a los inventos de la bombilla eléctrica. Y no nos explican cómo se aprendió a generar la electricidad. Se habla del producto bombilla eléctrica cuando la llega a sus casas, pero no de una planta generadora quien descubre cómo se hace una turbina, qué pasa con la turbina, dónde fue la primer turbina que generó electricidad. La bombilla es el producto final de la generación de electricidad. ¿Cómo supieron qué cable, cuánto cable, cómo transmitirla, cómo bajarla de kilowatts para que pueda ser una presentación disponible para cada hogar? ¿Por qué tantos kilowatts y después cómo baja a kilowatts y puede llegar a las casas? En fin, vale, ya que. Y lo que más me llama la atención es que propiamente aquí dicen que Comisión Federal, que su primer planta de Comisión Federal importante fue Ixtapantongo. Y no se aclara que Ixtapantongo en realidad fue diseñada y empezada a construir por Compañía de Luz, por The Mexican Light and Power Company Limited, por la vieja compañía mexicana de Luz y Fuerza Motriz, la extranjera, la imperialista, y que a los conflictos que hubo durante el gobierno de Cárdenas, de que si continuaban o no, de un préstamo que se hace por el Banco Interamericano a Compañía de Luz con aval de Nacional Financiera. Cuando se le exige a Compañía de Luz y Fuerza Motriz que cumpla su pacto, da largas al asunto y ya casi terminada se le apropia a Comisión Federal. Ixtapantongo incluso está en el contrato colectivo, es la última división que aún en 36 era parte de Compañía de Luz, división sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas. Supongo que no han quitado la placa en la planta de Ixtapantongo. Bueno, para todos ustedes, Ixtapantongo, por la gran mayoría es conocido. Es el lago de Valle de Bravo, que es famoso Valle de Bravo por su pueblo, por sus colinas, porque estuvo cerca de Avándaro, pero por su lago y sus casas de habitación alrededor del lago. Hay mucha propiedad gringa allá, porque ahí filmó Elizabeth Taylor, Richard Burton, una buena película. Valle de Bravo, todo el mundo cree que es un lago, ok, pero al final del lago está la cortina de la presa para contener ese líquido y está canalizada para generar electricidad. Esa planta, ese muro, se llama Ixtapantongo. Fue la última planta generadora de la Mexican Light and Power Company.
hecha por la empresa británica canadiense. Y aquí, en esta historia, la consideran la primer planta que fue hecha por Comisión Federal. Ese pequeño detalle histórico no está resaltado aquí. Y pareciera que también en este libro se cometen esos errores. Miren, esta fotografía que en el centro está Cárdenas dice, el presidente visita las obras de Colotipla en 1939. Y pues, suponemos que está aquí ya de ser una planta generadora, no queda claro. Los que están a su lado son todos hombres de corbata y los que están en cuclillas hasta encuerados están. Bueno, del dorso, del pecho. Y las obras obviamente no se ven. Entonces, mitad ingenieros y mitad trabajadores. Y aquí se narra precisamente esta parte, dice así. Diversas circunstancias crean a Comisión Federal, obviamente. Todas las cosas son con diversas circunstancias. O como nos platican un cuento, había una vez, hace mucho tiempo, y pues sí, así es. Después dice que los ingenieros Héctor Martínez Mesa y Carlos Martínez Ulloa Ramírez son los que van a dirigir Comisión Federal. Y dicen que para 1939 las primeras plantas fueron en Telolapan, Pátzcuaro, Suchiatexía, Ures y Altar, Sonora, que también se trabajó en empresas más grandes como Bartolinas, en Tacámbaro, Jumatán, Nayarit, Granados y Zumpimito, y dice muy especialmente en el proyecto de Ixtapantongo, México. Dice que la planta hidroeléctrica de Ixtapantongo servía para distribuir energía a la capital y por ello se contó con algunos estudios hechos por la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, o sea, The Mexican Lion Power Company. No solo fueron estudios, se hizo la cortina, se hizo la presa. Me gustaría saber cómo estaba Valle de Bravo antes de que se construyera la presa o el lago, porque es un lago artificial para dotar de agua a la planta hidroeléctrica de Ixtapantongo. No hay fotografías de eso. Dice que se empezó a construir
y que se tardaron en ese asunto por la expropiación petrolera, pero que llegaron pedidos específicos para precios básicos de las unidades hidroeléctricas. Dice, las tuberías de presión fueron solicitadas a la acerería Manningham, las turbinas a la casa Boyd, los generadores de 28.000 kilowatts a la Garmentene Electrification Gestalt y también los transformadores de potencia. No dice cuántos trabajadores empezaron y cuándo se empezó propiamente la transmisión de Iztapantongo y por qué primero fue hecha por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y después pasó a CFE. El conflicto entre Compañía de Luz Nacional Financiera, el gobierno de Cárdenas, no aparece en ninguna parte. No hubo conflicto. En ese momento del conflicto, cosa curiosa, el comité del ESME, encabezado por los ingenieros, especialmente por Francisco Breñal Vírez, elaboran un proyecto, un debate donde dicen que se puede hacer una cooperativa, una sociedad cooperativa generadora de electricidad, producción y generación de electricidad. El debate lo lanza Breñal Vírez en el periódico Universal y en el Excelsior. Durante 2 semanas se debate el proyecto de una cooperativa donde el propietario o los cooperativistas iban a ser el pueblo de México. Si cada familia mexicana daba un peso, iban a tener millones de pesos para construir Ixtapantongo. Y el propietario iba a ser la nación, los mexicanos de a pie. Breñalvírez sostenía que no se necesitaba capital extranjero ni préstamos bancarios, no. Simplemente que se aceptara el proyecto Cooperativa de Producción Hidroeléctrica Ixtapantongo por intermedio de los trabajadores electricistas y como accionistas propietarios el pueblo de México. Conoció el proyecto Lázaro Cárdenas, lo tuvo en sus manos, lo leyó. Supo del debate público que Breñalvírez lanzó en el periódico. Discúlpeme, ahorita no recuerdo contra quién discutía la posibilidad de crear una planta, una empresa generadora y transmisora y distribuidora de electricidad sin necesidad de capital privado y menos de capital privado extranjero y menos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El debate fue interesante. Seguramente esta añoranza se las voy a platicar después con detalle, pero así surge Ixtapantongo en un debate económico con Nacional Financiera y un empréstimo del FIR y en una propuesta de crear, como llamémosle, gerentes de la nueva empresa Lesme y como accionistas el pueblo de México. Un peso. La propuesta de Braña Alvírez es que muchos mexicanos podrían tener un peso para invertir. Con 10,000 mexicanos o 100,000 se tendrían 10,000 millones o 100,000 millones, suficiente para que no hubiera capital privado y para que la industria eléctrica mexicana empezara en Ixtapantongo.
como propiedad colectiva, con producto para los propios mexicanos. Nada de eso narra este libro. Nada más dice que fue Ixtapantongo y ya. Nada más dice se contaron con estudios hechos por la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, filial de la Mexican Lion Power Company. Cuando uno lee el contrato colectivo, es parte de las empresas, esta Compañía de Fuerza del Suroeste, como la de Pachuca, como la de la Alameda, como la del Oro. Y entonces solo dice que así empezó. No ponen la fecha de cuándo inicia transmisiones, cuándo empieza a funcionar, cuándo termina su construcción y cuántos trabajadores e ingenieros la levantaron. En el capítulo 3 habla del crecimiento de Comisión Federal hasta 1960. Pero la manera como va a hablar es dos párrafos simples y estos cuadros. Estos cuadros que muestran la capacidad instalada de Comisión Federal, la producción de energía eléctrica y ya. Y cómo hubo servicio público y servicio privado. Y cómo se va a llegar a plantear la nacionalización. Dice aquí, a finales de 1959, el panorama de las inversiones extranjeras en la rama eléctrica destacaban las siguientes. Empieza a haber un cambio también. Empieza a ser rama eléctrica y sector eléctrico. Deja de ser, si lo ven desde el título, no es industria eléctrica mexicana, ya solo es un simple sector. Ya no va a haber clase obrera, va a ser una pequeña cantidad de trabajadores. La nacionalización, en vez de proseguir un concepto de industria eléctrica mexicana, nacionalización de la industria mexicana, empieza a llamar sector. Incluso industria eléctrica mexicana integral, con servicios completos, era estratégica. El sector demerita todo su funcionamiento integral que tiene. Entonces, en 1959 las empresas poderosas de energía eléctrica eran Mexican Lion Power, de capital anglo norteamericano canadiense, con las subsidiarias Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza y Compañía de Fuerza del Suroeste de México, instalaciones que funcionaban con un sistema interconectado. Existía además la impulsora de empresas eléctricas, IEM, controlada hasta 60 por la American Foreign Company Power, American and Foreign Power Company, y subsidiaria de la Electric
Share Company de Nueva York. La American Forging era inglesa. The Mexican Light era inglesa y canadiense. Y la American Forging estaba integrada por la Compañía Eléctrica Mexicana del Centro, como Eléctrica Nacional, Eléctrica Mexicana del Norte, Eléctrica Mexicana del Suroeste, Eléctrica de Tampico y Eléctrica de Mérida, y por las compañías de tranvías de Luz y Fuerza de Monterrey y Veracruz. Y los inicios de las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Dice que había plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, y se generaban en los gobiernos estatales y empezaba a tener gran producción y consumo. También existía la Compañía Eléctrica de Chapala, que eran empresas administradas por la Nacional Financiera, y para 1960 se va a dar la nacionalización. Había sistemas de interconexión principales, separados, pero interconectados entre sí. El central, que era la Compañía Mexicana de Fuerza Motriz, en Puebla, Veracruz, en Torreón, Chihuahua, en Chapala, en Monterrey, en Guanajuato, en Sonora, Sinaloa, en Michoacán, en Colotipla, Acapulco, en Mérida, en Tepic, sistemas regionales interconectados. Al terminar el año de 1960, la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que se habían adquirido a través de las divisiones Noroeste, Norte, Golfo Norte, Occidente, Centro Occidente, Ixtapantongo, Centro Sur, Chapala, ya tenían una capacidad de 1.700.000 kilowatts como capacidad instalada. Lo curioso de esta narración, y volvemos al estudio neutral, objetivo, que olvidan la lucha de clases, es que en ninguna parte de lo que hasta aquí hemos visto se habla de los trabajadores ni de los sindicatos. Cuando ya se conocen estos sistemas interconectados pero separados por región, en cada uno especialmente controlados por la American Foreign Company, tenían una federación de sindicatos que para ese tiempo, antes de la nacionalización o desde los años fines de los años 30, ya dirigía Rafael Galván. Y no se habla de sindicatos. La zona central, antigua, desde 1910, 1920, de Mexican Light and Power Company, el sindicato que tenía contrato colectivo con ella era el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el 60 tiene 10.000 trabajadores. No se habla de esto. En esta historia no hay sindicatos. Y si no hay sindicatos, pareciera que no hay contratos colectivos y no hay trabajadores.
y no hay debate sobre las condiciones de trabajo o sobre los salarios, las jornadas, los accidentes de trabajo, no hay nada. Es una historia pura y límpida. La American Forey tenía, perdón, la Federación de Sindicatos de Comunicaciones y de Electricidad. Controlaba la federación a la mayoría de los estados y de las empresas en provincia. La CFE, desde el 39-40, tuvo su sindicato, Sindicato de Empleados Federales, después Sindicato Nacional de Electricistas de la República Mexicana. Para los 50 había tres grandes sindicatos ya, o por lo menos tres sindicatos. Quizá el más grande y poderoso era el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenía mucha antigüedad, tenía experiencia con los contratos colectivos y eran un núcleo homogéneo de trabajadores en el centro de la República, en la capital. Este país es un país centralista. Lo más importante de la economía, de la política, de las comunicaciones, de los bancos, está en el centro. Quien abastecía el centro era Mexican Lion Power Company Limited. Y los trabajadores que negociaban eran los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. En correspondencia a la industria eléctrica, Compañía de Luz era la más poderosa empresa de electricidad de México. En contrapartida, el sindicato más poderoso de electricistas era el ESME. Seguían los sindicatos diferentes, más de 40 secciones sindicales, con contrato colectivo diferente, que es parte de lo que no se menciona aquí. ¿Cómo eran los contratos colectivos? En estas regiones interconectadas podría haber más de cuatro contratos colectivos y más de cuatro sindicatos, porque la industria regional podía ser integrada, pero representadas en lo particular con un patrón, un gerente, un directivo y una sección sindical. Esto es lo que no aparece aquí. ¿Cuántos trabajadores en la división norte, nororiente o sureste? No se sabe. De los tres sindicatos, el de Comisión Federal, el de la American Foreign Company y el de Compañía Mexicana de Fuerza Motriz, ¿cuántos trabajadores sabemos? Hay seis cifras, 10,000 trabajadores. Los otros eran empresas pequeñas, locales y quizá regionales. Y Comisión Federal todavía trabajaba, perdón, para localidades pequeñas o abastecía la insuficiencia de las regiones de la República. Incluso durante un buen tiempo, en los años 50, vendía una buena cantidad de su generación a Compañía de Luz. CFE sí trabajaba para algunas localidades locales, pero subsidiaba y subsanaba al American Foreign y de Mexican Life. Lo más curioso, insisto, es que aquí no diga cuántos trabajadores había en cada una de ellas. Igual, por ejemplo, cuando hablan de la bombilla eléctrica, tampoco dice cómo se produce, cómo se genera, cómo se tiene esta mercancía, esta bombilla, en qué fábrica o taller, con cuántos trabajadores. Por eso luego se dice que la historia la escribieron los vencedores.
o quienes gobiernan, quienes tienen el control político. Perdón. Y bueno, esta historia, como la otra, por cierto, también carece de datos de quién son los trabajadores día a día, semana con semana, año con año. ¿Cuántos trabajadores o cada cuándo, por ejemplo, se elabora una torre de demostración? ¿Cada cuánto dura? ¿Cuántos años de existencia tiene una torre? Y los cables de transmisión, ¿cuánto duran? ¿Cuánto es su existencia vital? ¿Cada cuándo se reponen? ¿Cuándo carros se limpian? ¿Cada cuándo qué? Sabemos todos y lo tenemos en cuenta en nuestras casas que cuando hay tormentas eléctricas, cuando hay mucha lluvia, se nos llega a ir la luz. Y entonces en ocasiones descubrimos, porque se oye, porque se ve el ruido, que un transformador de un poste tronó, explotó, lanzó chispas, hizo mucho ruido. Y en ese sector que controla ese transformador se va la luz. Tienen que llegar los trabajadores con un nuevo transformador, se llevan el que se quemó, dejó de funcionar, lo llevan al área de trabajo de los transformadores, lo vuelven a limpiar, a cambiarle las piezas y vuelve a salir listo para subirlo a otro poste. Pero mientras, quien hizo el anterior poste de transformador, del poste y el transformador, se compró nuevo o es uno reciclado, trabajado de nuevo. ¿Cuántos trabajadores se necesitan en el área de distribución o en el área de transmisión? Generación. Si lo pensamos bien, la industria eléctrica, que no el sector, la industria eléctrica propiamente es una industria totalmente automática. Por ejemplo, se junta el agua, ya se junta, está el lago de Valle de Bravo, está el Necaxa. En Necaxa hay un sistema de lagos, empieza en Tejocotes, es la primera presa y que a través de canales se va distribuyendo al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta llegar al vaso de Necaxa, en el pueblo de Necaxa, que por cierto fue inundado. Y entonces el agua ya está ahí, solo se abre una compuerta. Hoy las compuertas pueden estar automáticas. Supongamos que no, entonces tiene que haber un trabajador llamado compuertero que va a subir la compuerta para que baje el agua que genera la luz. En cuanto se abre la compuerta, ya ningún humano toca el agua. En automático el agua hace que la turbina dé vueltas y la velocidad de la turbina genera electricidad. Sale la electricidad a un poste, a una subestación y de la subestación a cables de torres de transmisión y de las torres de transmisión a las ciudades. En las ciudades a subestaciones, estaciones. Baja de un volumen fuerte de kilowatts a menores kilowatts. De 400 kilowatts puede bajar a 100 y de 100 nos llega a nuestras casas para poder usar la electricidad. Es peligrosa, pero ya no tanto. Todavía en los postes que tenemos cerca de nuestras casas, si tocamos un cable es peligroso. Pero ya el cable que llega a nuestras casas, bueno, si te espantas, si te pega, si te hace daño, pero estos libros deberían de tener, como en el caso de Ixtampantongo,
¿Cuántos trabajadores? O sea, es una planta hidroeléctrica automatizada. ¿Cuántos trabajan ahí? Hay menos trabajadores en las termoeléctricas que en las hidroeléctricas. ¿Cuántos trabajadores de planta? ¿Cuántos como obra determinada? ¿En qué se divide una planta? ¿Se requiere un taller eléctrico, un taller mecánico, un taller civil? ¿Cuántos? Aparte de los operadores que directamente ven la capacidad de generación que tiene la hidroeléctrica, ¿cuántos más trabajan en una planta hidroeléctrica? ¿Cuántos en una termoeléctrica? Un solo jefe, un ingeniero especializado y el resto son obreros. Hay escalafones, ¿qué escalafones? Nada, nada de esto aparece aquí y nada de eso apareció en los 100 años de Compañía de Luz. Eso es importante. No aparecen los sindicatos. Les digo, en 59 había más de 30 sindicatos para la American Foreign, un contrato colectivo en la CFE y un contrato colectivo de Mexican Lion Power. Distintas regiones, y algunas interconectadas. El objetivo de la nacionalización fue integrar en una sola interconexión todos los sistemas existentes, crear una sola industria eléctrica mexicana nacionalizada. Y para hacerlo, el primer obstáculo o el primer planteamiento era lograr en los más de 30 sindicatos del American Foreign un solo contrato colectivo, un solo sindicato. Si se lograba eso, quedarían 3 contratos y 3 sindicatos. En el 60 nace el STER, que dirigía a Rafael Galván. Nace el Sindicato Nacional, que dirigía Pérez Ríos. Históricos estos dos, bueno, más bien vitalicios. El STER, como la CFE, tuvieron siempre el mismo secretario general, por no decir que el mismo comité. El único que cambiaba era el de la Mexican Light Company. El Sindicato Mexicano de Electricistas no duró una eternidad cada secretario general, se cambiaba. Cuando la nacionalización llega, Palomino iba a cumplir 10 años y no se le permitió estar más. Se modificó. Es curioso, antes de la nacionalización, Agustín Sánchez de Linde, Ledesma y Rafael Galván fundan la Confederación Mexicana de Electricistas para ir por la integración de las empresas y del contrato colectivo. Insisto, esto no está aquí. Esta historia es oficial. No hay trabajadores, sindicatos ni contratos colectivos en esta historia. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Increíblemente, pero así les gusta la historia oficial. Cuando narran la historia de la Prepa 2, se habla de los directores, nada más. ¿Cuántos alumnos hubo en 1960, en 63? ¿Y cuántos salieron por generación? Yo soy generación 63. ¿Cuántos alumnos ingresamos en 63? Que después de 6 años salíamos en 68. ¿Cuántos salimos para entrar en la universidad? ¿O simplemente salimos?
De esos que salimos, ¿cuántos entramos a estudiar una carrera? No se sabe. El director de la Prepa 2 era un amigo, era el papá de una compañera de clases. Pero en general, los estudiantes no conocíamos a los directores. Mi profesor de civismo era el subdirector. Nos espantaba, nos daba miedo, nos daba civismo y entonces en vez de darnos un cariño por la vida social del país, nos espantaba. Enrico Rosado era el autor del libro que nos pedía. Pero ¿quiénes eran esos que estaban ahí? ¿Cuántos profesores? Podríamos sacar la cuenta entre compañeros del grupo 101, 102. Yo estuve siempre en el 101, 103 y 104, hasta el 200 y 600, que así se llamaban. Entrabas en secundaria en el 100 y en el 603 salías al final de la prepa. ¿Cuántos maestros de matemáticas hubo en cada generación? ¿Cuántos de inglés? ¿De francés? Unas gemelas francesas muy bonitas, pero no hay cifras. Hay los nombres de los directores y ya. El nombre de la prepa 2, que quizá no lo supimos así, nada más de pasadita en Erasmo Castellanos Quintos, pero sepa la bola quién era Erasmo Castellanos Quinto. Prepa 2 se oía más bonito que Erasmo Castellanos. Así es la historia oficial, sin contratos colectivos, sin dirigentes sindicales, solo hay directores, licenciados en la última etapa, o más abogados que ingenieros, o más política que capacidad industrial, que más economía industrial, economía política para la economía nacional. Así es la historia oficial. Todos los presidentes que aparecen aquí, como Abelardo L. Rodríguez, yo lo supe primero cuando andaba en secundaria y prepa, que era el nombre de un mercado, atrás de donde estaba la Hemeroteca Nacional. Ahí conocí la Hemeroteca Nacional.